Nunca voy a olvidar ese día. Todavía puedo sentir el ardor en mis ojos cuando pienso en las 12 horas que pasé entre aeropuertos, retrasos y sillas incómodas. Todo porque quería sorprender a mi esposo. Sí, así de ingenua era. Tenía la intención de aparecer sin avisar en su fin de semana de chicos, en una cabaña de Valle de Bravo, abrazarlo por la espalda y decirle que lo extrañaba. Una idea tan simple, y tan estúpidamente romántica. En mi maleta llevaba una botella de Bourbon que a él le encantaba. Una edición limitada que me había costado casi una fortuna. La había comprado días antes pensando en la cara que pondría cuando se la entregara. Camila, qué detallazo. Imaginaba qué diría. Y yo me derretiría como siempre. Idiota. Pero en ese momento todavía no lo sabía. Cuando por fin aterricé en Ciudad de México, ya entrada la noche. Tomé un taxi hasta Valle de Bravo. El camino serpenteado entre los árboles parecía interminable, pero yo sonreía como una adolescente enamorada. Me acomodé el suéter. Respiré profundo y miré por la ventana. Las luces del pueblo aparecían y desaparecían entre la neblina, y yo solo pensaba en Héctor, en cuanto necesitábamos un momento juntos. En cómo quizá este gesto podría salvar lo que habíamos venido perdiendo desde hacía meses. Cuando el taxi me dejó frente a la cabaña, sentí un nudo en el estómago. No sabía si era emoción o nervios. Caminé con cuidado por el sendero oscuro, cargando la botella con ambas manos para no romperla. Escuchaba risas a lo lejos. El sonido de vasos chocando y música baja. Me detuve frente a la puerta de madera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde adentro. Me acomodé el cabello, respiré una última vez, y entonces lo oí. Si ella desaparece, el seguro paga todo. La voz de Héctor. Clara. Fría. Como si hablara del clima. No de mí. Me quedé petrificada. No entendí. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Pero antes de que pudiera reaccionar, otro de sus amigos soltó una carcajada que me perforó los oídos. O por fin sales con su hermana sin culpa. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. La botella tembló en mis manos. Creí que iba a soltarla. Una punzada me atravesó el pecho, como si alguien me hubiera apuñalado por dentro. Yo, que había cruzado medio país para darle una sorpresa, y por poco me convierto en la sorpresa de ellos. Me acerqué 1 centímetro más a la puerta. Apenas lo suficiente para confirmar que no estaba soñando. La voz de Héctor volvió a sonar, riéndose, completamente ajeno al hecho de que yo estaba ahí. Escuchando cómo planeaba mi desaparición como si fuera un trámite más, algo práctico, conveniente. Es simple, hermano. Solo es cuestión de tiempo. Mi vida se partió en 2. Literalmente. Antes y después de esa frase. Sentí que la botella resbalaba entre mis dedos. La apreté con fuerza, más por instinto que por voluntad. No podía llorar. No podía moverme. No podía siquiera respirar. Allí, parada frente a la cabaña número 8, entendí que mi matrimonio no solo estaba muerto. Yo también podía estarlo. Si algo he aprendido después de todo esto es que el infierno no empieza de un día para otro. Se construye lento, silencioso, con pequeñas grietas que una. Por amor, o por estupidez, decide no ver. Y mientras estaba allí, afuera de la cabaña, escuchando cómo mi esposo planeaba mi desaparición. Todos esos recuerdos regresaron como un golpe seco en el pecho. Conocí a Héctor 3 años antes, en un evento benéfico en Ciudad de México. Yo estaba ahí por compromiso familiar, él, según dijo, porque quería aportar algo al mundo. En ese entonces me pareció encantador. Tenía esa mezcla peligrosa de carisma. Sonrisa tímida y un aire de vulnerabilidad que hace que una mujer con buen corazón quiera protegerlo. No soy de tu mundo, me dijo una vez. Con una mirada que pretendía humildad pero que ahora sé que escondía estrategia. Y yo, que crecí entre reuniones formales, inversiones y bienes raíces, lo encontré refrescante. Diferente. Real.
Mi familia, por supuesto, no pensó lo mismo. Mi padre lo observó en silencio la primera vez que se conocieron. Luego, cuando Héctor se fue, me tomó del brazo y murmuró: Camila, ese muchacho es encantador, pero no es ingenuo. Ten cuidado. Yo solté una risa. Papá, no todo el mundo quiere nuestro dinero. Le dije. Hoy, como me gustaría regresar a ese momento y escucharle bien. Mi hermana Mariana fue aún más directa. Ese tipo mira todo como si quisiera medirlo. A ti también. Yo me ofendí, claro. ¿Cómo se atrevía? Héctor acababa de contarme que había tenido una infancia difícil, que estudió con becas. Que todo lo que quería era una oportunidad. Yo quise ser esa oportunidad. Qué fácil es manipular a quien quiere salvar. Muy pronto me encontré pagando su posgrado. Prestándole dinero, temporalmente, para un proyecto que nunca terminó de arrancar, y comprando la casa donde viviríamos porque él quería que yo estuviera cómoda. Cada vez que dudaba, él me abrazaba por la espalda y decía: algún día te voy a devolver todo, amor. Nunca lo hizo. Había señales, claro que las había. Mentiras pequeñas, detalles que no cuadraban, llamadas que evitaba, explicaciones que sonaban ensayadas. Gastos inexplicables en la tarjeta. Pero siempre con excusas que en su momento parecían lógicas. Comentarios fríos cuando algo no salía como él esperaba. Cambios repentinos de humor que yo atribuía al estrés. Yo, que siempre había sido tan racional en los negocios, era una torpe absoluta en el amor. Durante años pensé que estaba construyendo un matrimonio, cuando en realidad estaba financiando la fachada de un hombre que no me veía como esposa, sino como un activo. Y esa noche, afuera de la cabaña, escuchando cómo evaluaba cuánto valía mi vida en una póliza, entendí que todas esas señales que ignoré no solo eran advertencias. Eran la prueba de que él nunca me quiso. Solo quiso todo lo que yo podía ofrecerle. A veces, cuando pienso en la víspera de aquel viaje, me pregunto cómo pude ser tan ciega. Cómo pude confundir distancia con estrés, frialdad con agotamiento, silencios con rutina. Ahora sé que no era nada de eso. Pero entonces, todavía quería creer que mi matrimonio tenía salvación. La conversación que lo detonó todo ocurrió 2 días antes. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando le dije a Héctor que sentía que no pasábamos tiempo juntos, que todo se había vuelto mecánico, gris. Él ni siquiera levantó la vista del celular. Solo respondió. Con esa voz suya que podía sonar dulce o cortante según le convenía: Camila, ya te dije. El fin de semana de chicos es sagrado. No voy a cancelar por nada. Esa palabra, sagrado, me quedó dando vueltas todo el día. Sagrado. Como si yo fuera una molestia, una interferencia. Como si él necesitara alejarse de mí para respirar. Y sí, dolió. Pero en lugar de aceptar esa realidad, decidí luchar contra ella. Pensé que si aparecía allá, si le demostraba que quería estar con él, tal vez podríamos recuperar lo que teníamos. Ilusa. Recuerdo haber pasado la tarde viendo vuelos, cambiando agendas, reorganizando reuniones. Todo para poder volar a Valle de Bravo sin avisarle. Imaginaba la cara que pondría. Imaginaba que me abrazaría fuerte. ¿Qué diría algo como: no puedo creer que vinieras hasta aquí por mí? Ese pensamiento, tan simple, me mantuvo de pie. Las horas siguientes se mezclaron con recuerdos que, ahora, me parecen señales luminosas que ignoré. Las invitaciones emocionantes que él hacía: paracaidismo, buceo en cuevas, rutas peligrosas de montaña. Cosas que nunca habían sido parte de nuestras vidas ni de mis gustos. Pero él insistía con una sonrisa. Te va a encantar, amor, confía. Y yo, por amor o por presión, casi siempre decía que sí. Solo que algo dentro de mí siempre se tensaba. Nada grave. Solo una incomodidad que entonces no sabía interpretar. Ahora, en retrospectiva, cada una de esas actividades me eriza la piel.
Todas tenían un factor común: riesgo. Un riesgo que, si algo salía mal, podía disfrazarse de accidente. Un riesgo que ahora me hace sentir un frío en la columna. Aún así, la noche antes del viaje, yo estaba convencida de que todo iba a mejorar. Pasé horas eligiendo la ropa, preparando la botella de bourbon y organizando la sorpresa. Recuerdo que practiqué frente al espejo una sonrisa que no se viera desesperada. ¡Qué ironía! Yo, intentando no parecer desesperada, mientras llevaba meses intentando salvar sola un matrimonio que ya estaba muerto. Ese recuerdo se mezcla con el presente de una forma casi cinematográfica. Mi mente vuelve al camino oscuro de Valle de Bravo, al sendero de tierra húmeda bajo mis botas. Al sonido lejano de risas mientras yo me acercaba a la cabaña número 8. Me veo a mí misma avanzando con el corazón acelerado. Sosteniendo la botella con las dos manos, conteniendo la respiración como si la vida dependiera de ese instante. Qué curioso, yo. Creyendo que estaba a punto de recuperar a mi esposo. Y en realidad, estaba a segundos de descubrir que él quería perderme para siempre. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con los nudillos a centímetros de tocar, cuando la voz de Héctor volvió a escucharse, clara, nítida. Como si el universo quisiera asegurarse de que no me quedara ninguna duda. ¿Cuánto es la póliza exactamente?, preguntó uno de sus amigos. Héctor respondió con una naturalidad que me heló la sangre. 2 millones. Tuve que convencerla bien para que firmara los papeles. Le dije que era para nuestro futuro, ya sabes. Responsabilidad. Hubo risas. Risas. Un sonido ligero, casual, perfectamente normal para cualquiera, menos para mí. Para mí sonó como una sentencia. Otro hombre comentó con burla: pues si desaparece, hermanito, te quitas todas las deudas de encima. Y de paso, puedes dejar de esconderte con... ya sabes quién. Ese, ya sabes quién, todavía me escuece. Lo dijeron con una picardía que me revolvió el estómago. Me llevé una mano a la boca para ahogar un sonido que no sabía si era un sollozo o un grito. Todo alrededor se movía y, al mismo tiempo, nada se movía. El aire se volvió espeso, la madera de la puerta parecía un muro imposible de atravesar. Mi cuerpo quería entrar, enfrentarlo, pedirle explicaciones. Pero otra parte de mí, más profunda, más primitiva, solo quería sobrevivir. Cuando pude volver a respirar, me incliné un poco y miré por la ventana lateral de la cabaña. Las cortinas no cubrían del todo. Alcancé a verlos. Héctor estaba sentado con los pies sobre una banquita, jugando cartas, una cerveza en la mano, riéndose con ganas. Sin tensión. Sin culpa. Sin una sola sombra en la mirada. Y ahí lo entendí, no estaba diciendo nada en broma. No era humor negro. No era un comentario desafortunado. Era un plan. Un plan que ya llevaba tiempo cocinándose. Mi pecho se comprimió con tanta fuerza que sentí que el corazón se me iba a romper en dos. El contraste entre su risa tranquila y la frialdad de sus palabras me desarmó. Ese hombre que se reía, ese hombre que había dormido a mi lado durante 2 años. Era capaz de imaginar mi muerte sin pestañear. Sentí un ardor en la mano izquierda. Miré mi anillo. Mi anillo de bodas. El diamante que Héctor había escogido. El mismo que yo había pensado que representaba un futuro compartido. Pero en ese momento, la piedra me ardía contra la piel. Como si quemara. Como si me marcara como propiedad de un peligro que tenía que abandonar. Sin pensarlo 2 veces, lo giré, lo saqué y lo coloqué en la palma de mi mano. Lo observé bajo la luz tenue del porche. Brillaba como siempre, perfecto, pero ahora era un objeto ajeno. Una mentira pulida. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Sin cariño, sin ceremonia. Luego miré la botella de bourbon. La que había protegido en 3 aeropuertos, la que había comprado para hacerlo feliz. La deposité junto a la puerta. Despacio, como si fuera un cadáver frágil. Y me alejé. No recuerdo sentir el suelo bajo mis pies.
No recuerdo haber respirado. No recuerdo si lloré. Solo sabía una cosa con absoluta certeza: si me quedaba un minuto más, no saldría viva de esa montaña. Cuando di el primer paso lejos de la cabaña, sentí que algo dentro de mí se desprendía, como si se rompiera un hilo invisible que había estado sosteniéndome durante años. No volteé. No podía. Tenía la certeza absoluta de que si miraba atrás, si escuchaba una vez más la risa de Héctor, me paralizaría. Llegué a mi auto casi sin recordar cómo respiraba. Mis manos temblaban tanto que la llave se me cayó 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Una parte de mí estaba en shock, funcionando por impulso, la otra, fría como el acero, dedicada únicamente a una tarea: sobrevivir. Encendí el motor y conduje sin rumbo claro por unos minutos, solo para alejarme lo suficiente de la cabaña. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me costaba distinguir el ruido del motor del latido en mis orejas. Cuando por fin llegué a un área con señal estable, estacioné el auto detrás de una gasolinera y abrí la aplicación de la aerolínea. Mis dedos se movían solos. Vuelo inmediato. Cualquier destino. Lo más lejos posible. Playa del Carmen apareció como la opción más rápida. Compré el boleto sin pensarlo, usando mi tarjeta personal, la única que Héctor no controlaba. Una vez recibida la confirmación, entendí que cada movimiento desde ese instante debía ser calculado. No podía dejar rastros obvios. No podía permitir que él me encontrara antes de entender qué hacer. Respiré hondo, más por obligación que por calma, y marqué a mi asistente. Mónica, mi voz salió tan baja que casi no me reconocí. Necesito que canceles mi agenda del mes. Todo. No des explicaciones. Y si alguien llama preguntando por mí, no respondiste. Hubo un silencio tenso al otro lado. ¿Señora Robles? ¿Está bien? Tragué saliva. Sí. Solo, necesito tiempo. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. No podía arriesgarme. Lo siguiente fue deshacerme de cualquier cosa que pudiera usarse para seguir mi ubicación. Conduje hasta un pequeño centro comercial abierto 24 horas. Me estacioné lejos de las cámaras y entré a una farmacia. Compré un teléfono de prepago, sencillo, barato. Pagué en efectivo. Ni una palabra de más. Al salir, dejé mi teléfono principal en el asiento del copiloto del auto. Ese aparato era una sentencia de muerte si Héctor decidía rastrear mis movimientos. Lo apagué, por si acaso. Y lo guardé profundo en la guantera. Tomé un taxi hacia un punto alejado del aeropuerto. 10 minutos después, cambié a otro. Luego a un tercero. 3 taxis. 3 rutas distintas. Cada uno pagado en efectivo. No me reconocía. Yo, la mujer que hacía listas para todo, que medía cada gasto, cada paso. Ahora estaba improvisando como si hubiera entrenado toda la vida para escapar. Mientras las luces de la carretera pasaban borrosas por la ventana. Lo entendí con una claridad que me heló y me fortaleció al mismo tiempo: si me quedo, no cuento esta historia. Si me quedo, él gana. Si me voy, todavía tengo una oportunidad. Y esa chispa, mínima pero real, fue la que me hizo seguir moviéndome en medio de la noche. Cuando el avión tocó tierra en Cancún y finalmente salí al aire tibio de la madrugada, sentí que mis piernas apenas me sostenían. Eran más de 16 horas de movimientos frenéticos, vuelos apresurados, taxis cambiados a propósito y decisiones tomadas con una lucidez que ahora empezaba a resquebrajarse. El cansancio llegó como una ola. No me golpeó, me arrastró entera. Tomé un taxi hacia Playa del Carmen. No elegí un resort, ni un hotel elegante. Ni nada que oliera a la vida que llevaba con Héctor. Busqué lo contrario, un sitio sencillo, discreto. Donde nadie me conociera y donde yo pudiera desaparecer del mapa sin levantar sospechas. Encontré una posada llamada Casa Montiel, un pequeño edificio pintado de azul. Con faroles encendidos y una recepción humilde pero cálida. Al entrar, me recibió una mujer mayor,
de rostro sereno y ojos que parecían ver más de lo que uno decía. ¿Reservación?, preguntó con voz tranquila. Negué lentamente. ¿Tiene habitaciones disponibles, por algunas semanas? Ella me observó con un vistazo que me desnudó el alma. No fue invasivo, fue humano. Tenemos una, respondió. Vista al mar. Muy tranquila. Asentí, incapaz de agradecer con palabras. Cuando empujó el registro hacia mí. Dudé unos segundos antes de escribir. Finalmente puse, Camila Esquivel, mi apellido de soltera. Verlo en el papel me estremeció. Era como regresar a una versión de mí que había enterrado hace años para ser la esposa perfecta. Doña Inés, sin preguntar nada. Me entregó una llave de metal, de las antiguas, pesadas, y me indicó la escalera. Descanse, dijo suavemente. Las primeras noches siempre duelen más. No supe cómo responder. Simplemente asentí y subí. La habitación era modesta, paredes blancas, un ventilador en el techo, una cama de madera oscura y un pequeño balcón desde donde se escuchaba el mar. Nada de lujos, nada de opulencia. Y sin embargo, en ese instante, era el lugar más seguro del mundo. Cerré la puerta. Dejé la maleta caer al suelo y me desplomé en la cama. No sabía cuánto tiempo llevaba conteniendo las lágrimas, pero cuando por fin empezaron a salir, no pude detenerlas. No lloré bonito ni discretamente. Lloré con el cuerpo entero, por la traición, por el miedo, por la vida que creía tener, por mi ingenuidad. Por la mujer que había sido y que quizá ya no volvería a ser. En algún punto escuché un leve golpecito en la puerta. Me limpié la cara como pude y la abrí apenas. Doña Inés estaba allí, con una bandeja. Un poco de té, dijo. Para él, Alma. No preguntó por qué lloraba. No pidió explicaciones. Solo me ofreció calma. Gracias, susurré, sin voz. Cuando ella se fue, me senté en el balcón con la taza caliente entre las manos. El mar murmuraba al fondo como si me recordara que, por más dolorosa que fuera mi verdad, el mundo seguía girando. Esa noche dormí mal, entre sobresaltos y angustias. Pero cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron el cielo y sentí el aroma a café proveniente de la cocina de la posada, ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde que escuché la voz de Héctor planeando mi muerte, pude inhalar aire sin que doliera. No era felicidad. No era fortaleza. Era algo más humilde. Pero vital, la posibilidad de volver a respirar sin miedo. Los días siguientes no fueron un milagro repentino. No desperté convertida en una mujer fuerte, ni en paz. Ni mucho menos reparada. Pero algo dentro de mí empezó a moverse. 1 milímetro apenas. Un respiro más profundo. Una mirada un poco más atenta al mundo afuera de mi dolor. El primer ritual nació casi sin querer. Me despertaba antes del amanecer. Aún con los ojos hinchados por el llanto de la noche anterior, y caminaba descalza hacia la playa. La arena estaba fresca, suave. Y el sonido del mar me servía como una especie de pulso que ordenaba mis pensamientos. Caminaba sin rumbo. Solo dejando que mis pies avanzaran mientras mi mente intentaba comprender cómo mi vida se había dividido en un antes y un después de aquella puerta en Valle de Bravo. Después, sin que hiciera falta pedirlo, doña Inés me dejaba una taza de café de olla en la mesita del balcón. Era sencillo, dulce, especiado. Y sentía que me sostenía por dentro. A veces ella aparecía, solo para saludarme con un ¿dormiste un poco mejor? Nunca insistía. Nunca presionaba. Su presencia era un recordatorio silencioso de que el mundo todavía podía ser amable. Comencé a observar las cosas con una sensibilidad que había olvidado. Los colores del amanecer. Las sombras que creaban los árboles sobre la arena. La forma en que la luz cambiaba según la hora. Era como si el dolor hubiera rasgado una capa invisible y ahora todo se sintiera más vivo, más intenso. Y, poco a poco, empecé a soltar. Un día. Al pasar frente a un pequeño salón entre un café y una tienda de recuerdos,
vi mi reflejo en el vidrio. Mi cabello largo caía sobre mis hombros como una reliquia del pasado. Héctor siempre decía que le encantaba así, que era mi sello. Lo había mantenido por él sin darme cuenta. Entré sin pensarlo. ¿Qué deseas?, preguntó la estilista, una chica joven con mechones teñidos de azul. Quiero que lo cortes. Todo, respondí antes de perder el valor. El sonido de las tijeras fue casi catártico. Cada mechón que caía al suelo parecía llevarse un trozo del peso que cargaba. Cuando ella giró la silla hacia el espejo, vi a una mujer distinta. Con el rostro más descubierto. Más honesto. Más mío. Lo siguiente llegó de forma igual de inesperada. Caminando por una calle tranquila, encontré una pequeña galería de arte. Las paredes estaban llenas de paisajes vibrantes, playas, montañas, calles coloridas. Allí, en una mesa de madera, un hombre mayor dibujaba con una concentración absoluta. ¿Te gusta el arte?, me preguntó sin levantar la vista. Solía pintar, admití con timidez. Antes de mi vida con Héctor. El hombre, don Salomón Pérez, levantó una ceja y me extendió un cuaderno. Entonces siéntate. Muéstrame. Tomé el lápiz. Mis dedos dudaron al principio, pero en cuanto tracé las primeras líneas, sentí una corriente que hacía años no sentía. Como si una parte dormida de mí se estirara, desperezándose. Don Salomón sonrió. Todavía tienes luz, dijo. Solo necesitas abrirle un espacio. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. En medio de mi dolor, en medio de mi fuga. Algo dentro de mí se estaba encendiendo otra vez. Una grieta. Pequeña, pero real. ¿Por dónde empezaba a entrar la luz? Habían pasado ya varias semanas desde mi llegada a Playa del Carmen cuando finalmente me atreví a enfrentar otra parte de la realidad. Hasta ese día. Había vivido entre caminatas en la playa, sesiones con don Salomón y silencios necesarios. Me había dado permiso para no pensar, para no mirar atrás. Pero la paz siempre es frágil cuando uno sabe que dejó cabos sueltos. Una mañana, mientras bebía café en el balcón, sentí esa punzada incómoda en el pecho. Sabía que tarde o temprano tendría que revisar mi correo, mis cuentas, mi vida anterior. Y ese, tarde o temprano, había llegado. Fui a un cibercafé pequeño. El más discreto que encontré, y renté una computadora en la esquina. El corazón me martillaba mientras escribía mi contraseña. Apenas entré, el golpe fue inmediato. Más de 200 correos. Muchos con el mismo asunto: necesito hablar contigo. Otros más alarmantes: preocupación por tu salud mental, reporte policial, Camila. Vuelve a casa. Abrí los primeros. Héctor había informado a mis amigos, a algunos socios de mi familia e incluso a la policía que yo estaba mentalmente inestable. Que había tenido episodios paranoicos, que había desaparecido en un estado emocional frágil. Incluso adjuntó capturas de mensajes fuera de contexto, inventados o manipulados. Para justificar su versión. Mi estómago se revolvió. No solo estaba planeando beneficiarse de mi muerte. También estaba preparando una narrativa donde yo quedaba como la esposa desequilibrada, incapaz, volátil. Una mujer que podría, perfectamente, haber tomado decisiones impulsivas. La rabia y el miedo se mezclaron en mi garganta. Necesité varios minutos antes de atreverme a abrir la banca en línea. Cuando lo hice, sentí que el piso desaparecía. Nuestra cuenta conjunta estaba en cero. Cada peso. Cada transferencia. Todo lo que yo había depositado por años, se había evaporado. Busqué movimientos recientes. Y ahí estaba, transferencias hacia una cuenta desconocida, con fechas posteriores a mi desaparición. Era como recibir una puñalada que ya conocía, pero que igual dolía. La Camila antigua habría llorado ahí mismo. La Camila que estaba emergiendo, no. Respiré hondo y anoté cada dato. Antes de salir del local. Ya sabía lo que tenía que hacer.
Esa misma tarde llamé a un investigador privado. Un hombre recomendado por una amiga de mi familia. Al teléfono sonaba reservado, profesional. Acostumbrado a lidiar con oscuridades humanas. Necesito saber todo. Le dije. Absolutamente todo. Él no pidió explicaciones. Solo me envió una lista de documentos y autorizaciones que debía firmar. 3 días después, llegó el informe. Lo abrí en mi habitación. Con la puerta cerrada y el mar retumbando a lo lejos. Página tras página, mi matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. Y esta vez no había cómo negar nada. Había una póliza de seguro de vida por millones, emitida a mi nombre, con una firma que imitaba la mía. Una cuenta offshore en el Caribe. Abierta 6 meses después de nuestra boda, donde aparecían depósitos regulares desde nuestra cuenta conjunta. Facturas de hoteles, joyas y restaurantes. Nunca compartidos conmigo. Mensajes insinuantes enviados a Mariana, mi propia hermana, durante meses. Ella había mantenido distancia, pero él no. Correos dirigidos a abogados. Preguntando por detalles de herencias en caso de fallecimiento del cónyuge. Cada documento era un ladrillo nuevo en una verdad devastadora. No había sido un plan improvisado en una noche de borrachera en la cabaña. Era un proyecto de largo plazo. Un proyecto cuyo final era mi muerte. Tuve que correr al baño antes de terminar el informe. Vomité hasta sentir que el cuerpo se me vaciaba. Cuando pude volver a mirar el archivo, solo quedó una certeza profunda, fría. Aterradora y liberadora al mismo tiempo. Por fin estaba viendo el mapa completo del monstruo con el que me había casado. Y ahora que conocía cada una de sus sombras. También sabía exactamente cómo destruirlo. El informe del investigador seguía abierto en la pantalla cuando mi teléfono de prepago empezó a vibrar. El número no estaba registrado. Por un instante pensé en no contestar. Ya había descubierto suficiente oscuridad por un día. Pero algo, una especie de presentimiento frío, me hizo deslizar el dedo. ¿Camila? La voz al otro lado era temblorosa, rota. ¿Eres tú? Tardé unos segundos en reconocerla. Adriana. La hermana de Héctor. Nunca habíamos sido cercanas. Pero tampoco habíamos tenido conflictos. Era discreta, amable, siempre a la sombra del caos de su hermano. Escucharla llorar así me tensó el pecho. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Del otro lado solo se oían sollozos y respiraciones cortas. Cuando al fin pudo articular palabras, sentí que la sangre se me helaba. Camila, vinieron unos hombres a mi casa. Hombres, peligrosos. Tragó saliva, como si la boca se le secara al hablar. Buscan a Héctor. Dicen que debe mucho dinero por apuestas. Muchísimo. Si no paga. No sé qué pueden hacernos. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio. Apuestas. Así que esa era otra pieza del rompecabezas. La deuda, la póliza, el plan. Todo avanzaba hacia una misma dirección. Adriana siguió hablando, la voz hecha trizas. Entraron sin permiso. Gritaban, tiraron cosas. Dijeron que si no aparece en 2 días. Se cobran conmigo. Un sollozo la cortó. Camila, por favor, yo no tengo dinero. Ni a dónde ir. Mi primera reacción fue amarga, casi automática. Ese no es mi problema. Tu hermano casi me mata. Incluso abrí la boca para decirlo. Pero la cerré. Adriana no tenía culpa de nada. Ella era otra víctima más. Atrapada en la telaraña de Héctor. Respiré lento. Me tomó esfuerzo, como si una parte de mí resistiera, pero hablé con firmeza, tranquila. No voy a dejar que te hagan daño. Pero necesito que sigas exactamente todo lo que te voy a decir. ¿Entiendes? Hubo un silencio al otro lado. Seguido de un sí apenas audible. Me senté en la cama, apagué el ventilador para escuchar mejor y bajé la voz. Primero,
sal de tu casa hoy mismo. No duermas ahí. Prepara una mochila con lo indispensable. Segundo, no uses tus tarjetas. Paga todo en efectivo. Tercero, no intentes ponerte en contacto con Héctor. Él no va a ayudarte, y es peligroso para ti. Adriana comenzó a llorar otra vez, pero esta vez no era solo miedo. Era también la brutal certeza de que su hermano había cruzado líneas irreversibles. Camila, ¿dónde quieres que vaya? A un hotel pequeño, respondí. Uno cerca de mucha gente. No uno aislado. Y cuando llegues, me llamas. Yo cubriré los gastos, pero necesito que me prometas que no vas a dar tu nombre real, ¿de acuerdo? Lo prometo. Mientras hablábamos, sentí un torbellino emocional mezclarse dentro de mí, rabia, lástima, incredulidad. Héctor no solo había intentado convertir mi muerte en un negocio, también había arrastrado a su propia hermana a un abismo de deudas y violencia. Cuando colgamos, quedé mirando el teléfono durante un largo rato. El mar sonaba allá afuera, constante, como un recordatorio de que aunque todo se estuviera derrumbando, yo seguía viva. Por primera vez, lo entendí por completo, Héctor no estaba simplemente hundido en problemas. Era un hombre sin salida. Un hombre capaz de destruir a cualquiera que estuviera cerca. Incluyéndome a mí. Y esa llamada, esa última pieza faltante, solo confirmó algo que ya intuía, si quería sobrevivir y salvar a Adriana. Tendría que enfrentar el final de esta historia con absoluta claridad y sin temblar. Volver a Ciudad de México no fue un acto impulsivo, fue una decisión helada, consciente. Casi quirúrgica. Compré el boleto bajo un nombre distinto y, durante todo el trayecto, sentí como si mi cuerpo viajara solo, mientras mi mente se preparaba para la batalla final. Playa del Carmen me había dado refugio, pero no respuestas. Y para cerrar este capítulo, necesitaba enfrentar al hombre que casi me destruye. Llegué de madrugada. Cuando la ciudad aún respiraba con lentitud. El aire frío me golpeó al salir del taxi. La fachada de mi casa, la casa que yo había comprado. Amueblado y convertido en un hogar, se veía distinta. Más grande, más vacía, más ajena. Como si hubiera estado conteniendo el aliento desde que me fui. Entré usando mi llave. El silencio adentro era glacial. Las luces apagadas, las plantas marchitas, el aroma estancado de un lugar que ha perdido su centro. Sentí un nudo en el estómago. Ese era el refugio que alguna vez me hizo sentir segura. Ahora era solo un escenario congelado esperando mi última escena. No pasaron ni 2 minutos cuando la puerta principal se abrió de golpe. Héctor. Se quedó paralizado. Literalmente. La expresión en su rostro osciló entre shock, culpa y miedo. Camila, balbuceó. Pensé que estaba muerta, completé con una calma que no sabía que tenía. El color se le fue del rostro. Cerró la puerta detrás de sí, como si temiera que alguien nos viera. No sabes lo que estás diciendo. Estás confundida. Yo he estado buscándote, he estado preocupado. Mandé correos, reporté tu desaparición porque no sabía si estabas bien. Saqué mi teléfono, lo puse a grabar en silencio y avancé hacia la mesa del comedor. Ese lugar había sido testigo de tantos desayunos tranquilos, tantas cenas que fingían ser felices. Hoy sería el escenario del final. Coloqué sobre la mesa la carpeta del investigador privado. Una a una, como cartas en un ritual meticuloso. Fui extendiendo las pruebas, tu póliza de seguro con mi firma falsificada. Las cuentas offshore. Los pagos a bares, hoteles y transferencias a mujeres que ni conocía. Tus búsquedas sobre herencias en caso de fallecimiento. Tus mensajes insinuantes a Mariana. Héctor no respiraba. Literalmente. Esto no es lo que crees, dijo al fin. Con la voz quebrada. Yo estaba desesperado. Tu familia siempre me humilló, tú siempre tuviste más. Necesitaba control, necesitaba salir de mis deudas.
Pero jamás iba a hacerte daño. Jamás, Camila. Lo juro. Si ella desaparece, el seguro paga todo, repetí, en un susurro que le hizo temblar las manos. Yo estaba ahí. Héctor. Te escuché. En ese momento tocaron la puerta. Yo sabía quién era. Héctor también. Adriana entró con los ojos rojos, temblando. Cuando vio a su hermano, rompió a llorar. Diles la verdad, Héctor, dijo entre sollozos. Diles lo que esos hombres hicieron en mi casa. Diles cuánto debes. Diles que todo lo que Camila encontró es real. Héctor se desplomó en la silla, como si los huesos dejaran de sostenerlo. Intentó hablar, pero solo salió un gemido apagado. Después, como una presa acorralada. Intentó manipular de nuevo. Camila, escucha, yo puedo cambiar, puedo arreglar esto. Dame tiempo. No me destruyas así. Tú y yo. Tú y yo, lo interrumpí, dejamos de existir el día que planeaste mi muerte. Saqué los papeles del divorcio. Los dejé frente a él. Fírmalos. Ahora. Por primera vez en años, no discutió. No protestó. No levantó la voz. Firmó con la mano temblorosa, como un hombre que comprende que su poder se ha derrumbado. Me levanté, recogí las carpetas y lo miré por última vez. Héctor, escucha bien. Un paso fuera de la línea, uno solo, y la fiscalía tomará el resto. No me subestimes de nuevo. Adriana lloraba en silencio. Héctor hundió la cabeza entre las manos. Y yo salí de esa casa sin mirar atrás. Había sobrevivido. Y ahora. Por fin, recuperaba mi vida. Regresé a Playa del Carmen sin prisa, sin miedo y sin la sensación de estar huyendo. Esta vez. El avión no me llevaba a esconderme, me llevaba a continuar mi vida. Cuando bajé y sentí la humedad cálida envolverme la piel, supe que había hecho lo correcto. El aire ya no me rasgaba los pulmones. No olía a amenaza, sino a comienzo. Volver a la posada de doña Inés fue como cerrar un círculo. Ella me recibió con una sonrisa tranquila, de esas que sostienen sin decir nada. Te ves distinta, hija, me dijo mientras me entregaba la llave. Como si ya no cargaras un muerto en la espalda. Y tenía razón. Ya no lo hacía. Me sumergí nuevamente en mi rutina, las caminatas al amanecer. El café de olla, el cuaderno de dibujo bajo el brazo. Pero ahora había algo nuevo, una energía ligera, un entusiasmo que creía desaparecido. Mis trazos eran más firmes. Los colores más intensos, las líneas más valientes. Pintaba lo que sentía, no lo que debía. Un día, don Salomón me observó trabajar en silencio. Luego dijo, esto ya no es terapia, Camila. Esto es arte listo para ser visto. Y así empezó todo. La pequeña galería donde nos conocimos me ofreció un espacio para exponer mis dibujos. Al principio pensé que exageraban. ¿Quién iba a interesarse por el caos emocional de una mujer que había escapado de su propio marido? Pero acepté. Quería darme esa oportunidad. La noche de la inauguración no la olvidaré jamás. La sala estaba llena. Turistas, locales, jóvenes, mayores, todos moviéndose frente a mis obras. Vi personas deteniéndose más de lo que esperaba frente a ciertos cuadros, la sombra de una puerta entreabierta, una silueta femenina caminando hacia el mar. Un corazón rojo que parecía fracturado pero no roto. Escuché murmullos sorprendidos, halagos discretos, preguntas curiosas. Y en medio de todo, yo. No escondida. No temblando. Sino presente. Fue ahí cuando la vi, Mariana. Mi hermana estaba apoyada en el marco de la puerta, con los ojos brillantes y una sonrisa temblorosa. Sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si hubiera estado sujetando un peso demasiado tiempo. Tenías que ver esto, me dijo mientras me abrazaba. Esto eres tú, Cami. No lo que viviste. Esto. Hablamos horas,
caminando frente a mis propias pinturas como si fueran mapas que nos guiaban de regreso la una a la otra. Sanamos sin prisas. Reconociendo silencios, aceptando heridas, agradeciendo que todavía teníamos futuro juntas. Días después recibí otra llamada, esta vez de Adriana. No lloraba. Su voz sonaba fuerte. Encontré un lugar para vivir, me dijo. Pequeño, pero mío. Gracias por ayudarme a salir de todo esto. Sonreí, mirando el mar a través de la ventana. Te lo mereces. Adriana. Mereces una vida lejos del caos de tu hermano. Tú también, respondió ella. Más que nadie. Supe entonces que ambas estábamos avanzando, cada una desde su propia herida. ¿Héctor? Desapareció. El investigador me escribió una breve nota, no ha vuelto a su departamento, no se presentó a su trabajo, y su coche apareció abandonado cerca de la frontera. Claramente, está evitando cargos. No sentí alivio. Ni alegría. Solo una calma neutra, madura, casi silenciosa. No necesitaba verlo caer. Solo necesitaba no verlo nunca más. Un atardecer, me senté en la orilla del mar, los pies enterrados en la arena tibia. Las olas se movían con un ritmo que parecía marcar el pulso de mi nueva vida. El cielo, pintado en tonos naranja y rosa. Parecía una versión ampliada de mis propios cuadros. Respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sin dolor. Y entonces lo entendí con una claridad serena, luminosa. Profunda. A veces, la mejor venganza es no permitir que lo que te hicieron decida quién eres. A veces, la victoria real es volver a florecer. Me levanté. El viento movió mi cabello corto. Y di el primer paso hacia mi nueva vida. Renacida. Libre. Mía.